agradezco mucho a Antonio y a la asociación de vecinos de aquí, me acaban de decir que se llama Buzón Ciudadano, Buzón Vecinal o Buzón Ciudadano. Había oído hablar mucho de ustedes, pero les confieso que, bueno, nunca había venido, no conocía casi ni la colonia, entonces me da muchísimo gusto que me inviten y que, bueno, yo pueda ser parte de esto, ¿no? Permítame tantito, voy a apagar esto, porque si no… Ay, ay, ay. Bueno, les decía, entonces me da mucho gusto poder participar. Yo he estado siempre, por mis temas de trabajo en la universidad, trabajo en la UNAM, he estado siempre involucrada en todas estas cuestiones de participación, de democracia, de ciudadanía. Entonces, pues estos ejercicios como el de hoy, la posibilidad de tener un intercambio con ustedes, pues me parecen una gran escuela para mí misma y pues creo que nos podemos retroalimentar mucho. Aunque el tema que me pidieron es especialmente este que mencionó Antonio, ¿no? De la importancia de las consultas, y bueno, desde luego voy a aterrizar en él. Me gustaría dar así como una introducción, ya que estoy aquí, ya que tenemos la oportunidad y el tiempo, muy general, un poco de qué significa, en qué marco debemos de pensar y plantearnos nosotros este tema y el ejercicio de la consulta. Entonces, bueno, primero quisiera decir que, bueno, esto desde luego tiene que ver con dos grandes temas y situaciones en las que vivimos en nuestras ciudades. Una es el tema de la democracia y el otro el de la participación. Están muy ligados, ¿no? Pero para hablar de la consulta hay que ubicar que tenemos que distinguir tres distintos niveles en el que podemos ubicar la idea de la democracia, ¿no? Últimamente se ha hecho más común y popular hablar de esto, pero antes uno pensaba que hablar de democracia siempre era ir a votar, ¿no? Elegir a los funcionarios, a los gobernantes y básicamente eso. Pero desde hace muchos años, ahora sí que aquí y en muchas partes del mundo, por fortuna este asunto de la democracia, bueno, se ha ido desarrollando porque la misma realidad así lo requiere. Y entonces nos hemos dado cuenta que no basta en ninguna sociedad con votar, es un ejercicio fundamental, pero no es el único, ni lo más importante para ejercer la democracia, ¿no? Es decir, hay una dimensión que es la dimensión de la democracia representativa, que es en la que se basa precisamente el ejercicio de realizar elecciones periódicamente, de poder elegir a nuestros gobernantes a través de nuestro voto, ¿no? Y no solamente, bueno, son los gobernantes como el presidente, el jefe de gobierno, etcétera, o los alcaldes ahora en nuestra ciudad, sino también todos los poderes públicos, bueno, no todos, el poder legislativo básicamente, el judicial no lo votamos, ¿no? Pero el poder legislativo, sean diputados, senadores, también es parte de este ejercicio de democracia representativa. El segundo nivel que es importante es el de democracia directa, que no es igual al primero, ¿no? La representativa lo que tiene que ver es que nosotros vamos, elegimos nuestro voto y a través de esto designamos o no sale electa la persona que nos va a representar, por eso es democracia representativa, en el ejercicio del poder público, ya sea en el ejecutivo o en el legislativo. Entonces, es representativa porque elegimos representantes. El segundo nivel es la democracia directa, que, como les decía, en las últimas décadas, en muchos lugares, pero en México en particular, y sobre todo en la Ciudad de México, ha sido como ya más conocida por los ciudadanos, ¿no? Que es cuando hablamos de la posibilidad de incidir de manera directa, por eso su nombre, en una decisión de carácter público, ¿sí? Que tiene que ver con poder ir también mediante voto a decir un sí o un no a una política pública a través de distintos mecanismos que al ratito vamos a mencionar, ¿sí? Pero es eso,
es directa, pero es solamente para manifestarnos porque estamos de acuerdo o en desacuerdo. El tercer nivel sería la democracia participativa, ¿sí? Que es cuando tenemos la posibilidad de incidir nosotros de manera individual o por grupos en distintos momentos de lo que significa la acción o las políticas públicas. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, tiene que ver con ejercicios como los que ahora estamos viendo y formas de participación, de consulta, de deliberación, o sea, de discusión, de formulación de propuestas de los temas que creamos que son necesarios, de colaboración con las autoridades, de evaluación de las políticas que se echan a andar, la supervisión de estas políticas o simplemente distintas formas de gestión de las propias políticas. Es decir, es cuando tenemos la posibilidad, aunque ya votamos, aunque ya elegimos, también incidir de manera más permanente a través de estos procesos en la vida pública de nuestra ciudad, localidad o el país, según de lo que estemos hablando. Entonces, es importante decir que estas tres formas de democracia no son excluyentes. No es que una se lleve a cabo o la otra o la otra. Las tres son compatibles, son complementarias, ¿sí? No hay problema en que si ya elegimos a representantes, además nos manifestemos en ejercicios de consulta por un sí o un no, como les decía, en ciertas políticas, y tampoco hay problema con que podamos trabajar de manera más permanente con nuestras autoridades locales o federales en ejercicios permanentes de participación. Entonces, esto es muy importante para que entendamos que se pueden llevar a cabo las tres al mismo tiempo, ¿sí? Ahora, para ejercer cualquiera de estas tres, cada una, la representativa, la directa y la participativa, tiene distintos instrumentos, ¿sí? O sea, no en todas es voto, no en todas es ir a discutir, etcétera. Entonces, el, digamos, instrumento por naturaleza de la democracia representativa, pues es el voto, ¿sí? Que es lo más conocido, que es universal, directo, secreto, todo lo que eso hemos sabido desde hace muchos años, lo hemos tenido que defender porque no siempre se ha llevado a cabo como se debe, pero ese es el gran instrumento, el voto. Para la democracia directa, esta que les decía que se manifiesta a través de un sí o un no, existen distintos instrumentos. Uno de ellos es el plebiscito, otro el referéndum, otro la iniciativa ciudadana, otro que es muy nuevo a nivel de nuestra ciudad, que es la revocación de mandato, que todavía no lo hemos ejercido, es nuevo, y otros dos, que es precisamente el que nos trae un poco a esta plática, que es la consulta ciudadana y la consulta popular, que se parecen, pero no son lo mismo. Al ratito vamos a profundizar, pero esas son donde uno va porque las autoridades con distintas características o en distintos momentos nos convocan a manifestarnos si estamos de acuerdo o no con algo que ya se hizo o algo que se va a hacer, ¿sí? Entonces, esos son los instrumentos de la democracia directa. Finalmente, tenemos también los instrumentos de la democracia participativa, que es esta democracia que les digo se ejerce de manera más permanente, cotidiana, donde ustedes mismos como colectivos seguramente han trabajado mucho, donde se participan también a nivel institucional, por ejemplo, los comités ciudadanos, los comités vecinales, distintos espacios de participación. Y para eso los instrumentos más reconocidos son la colaboración ciudadana, la asamblea, que se hace para tomar decisiones, analizar problemas, el presupuesto participativo, que yo creo que la mayor parte de ustedes conoce, que es más reciente, pero que es un instrumento de democracia participativa, la audiencia pública, que es también otro instrumento que tenemos reconocidos
en nuestra Ley de Participación Ciudadana y también en la nueva Constitución de la Ciudad de México, que es la posibilidad de que los vecinos o la población de la ciudad solicite una audiencia pública con la jefa de gobierno, con la alcaldesa o el alcalde, etcétera, ¿no? También existen otros como son el Observatorio Ciudadano y uno de reciente creación que todavía no se echa a andar, pero que ya está en la Constitución, que se llama la Silla Ciudadana. Todos estos son instrumentos que nos pueden mantener activos y cercanos al ejercicio de gobierno, y no solo de gobierno, sino también a lo que es la gestión de la vida pública en la ciudad, ¿sí? Entonces, en este contexto voy a ubicar las consultas, pero antes de pasar a la consulta, sí me gustaría también decir algunas cosas muy especiales sobre ¿qué es esto de la participación y a qué nos referimos cuando hablamos de ella? Puede parecer muy obvio, pues participar es ir y hacer algo en función de ciertos objetivos, y sí lo es, pero vale la pena aquí diferenciar distintos tipos de participación, ¿sí? Por un lado, es importante mencionar a la participación que es, digamos, como un ejercicio del propio gobierno que convoca a la ciudadanía a participar en elecciones, en democracia directa o incluso en ejercicios de democracia participativa. Otra que es la participación autónoma que desarrollan o desarrollamos los habitantes de un lugar, los vecinos, los, digamos, distintos grupos que trabajamos en áreas distintas, supongamos los estudiantes, los comerciantes, los trabajadores del comercio ambulante, en fin, grupos que se organizan no porque viven cerca, sino porque realizan actividades similares, ¿sí? O que los ponen en la misma sintonía. Entonces, esta segunda forma de participación no necesariamente es la participación convocada por el gobierno, sino la que desde abajo, desde los distintos ámbitos de la sociedad, nosotros mismos ejercemos apelando al gobierno, ¿sí? Buscando una respuesta, una injerencia o una toma de acciones por parte de nuestros gobernantes. Entonces, quiero insistir mucho en esto porque son dos maneras distintas en que la participación se ejerce. A veces pueden ser como la otra, la democracia que les decía, complementarias y tienen que ver una con la otra, pero a veces corren por caminos distintos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me gustaría leerles, por lo menos, dos formas en que se han definido estas formas de participación. Y se dice, por ejemplo, la participación podemos vivirla como en dos dimensiones, una como un medio de fortalecimiento de la sociedad civil, lo que significa que lo público, las decisiones públicas, no se agotan en la acción estatal y gubernamental, sino que se extiende a las organizaciones de la sociedad, ¿sí? ¿Y qué son las organizaciones de la sociedad? Las que pueden también asumir funciones y atribuciones que usualmente creemos que son solo del Estado y no necesariamente. Y me refiero, por ejemplo, a hacer políticas públicas, tomar decisiones sobre, por ejemplo, qué hacer con este parque, si se le pone vigilancia o no, o sea, una gran cantidad de cosas que no necesariamente son solo atribuciones del gobierno, también de la sociedad. Pero también podemos ver a la participación como un medio de socializar la política. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los gobernantes en turno, ¿verdad?, desarrollan estrategias que suponen la apertura de espacios y mecanismos de articulación entre el gobierno y los diversos actores de la sociedad, ¿sí?, o los diversos grupos organizados, ¿no?, que tienden con esto a generar espacios
institucionales de participación, ¿sí? O sea, cuando hablo de institucionales no es que se vuelvan parte del gobierno, sino que el gobierno está también haciéndose cargo de que tiene que generar instancias de participación, ¿sí? En ese sentido, se genera en muchos gobiernos, los gobiernos que se autodenominan o autorreconocen como democráticos, se vuelve una exigencia tener propiamente una política de participación ciudadana, ¿sí? Donde los gobiernos se ven obligados a generar un diseño institucional especial para que la ciudadanía pueda entrar a tomar parte, donde se generan espacios intermedios de interlocución, por ejemplo, de negociación, de análisis de problemas, de elaboración de políticas públicas, ¿no? Que vienen, la iniciativa puede venir desde el gobierno, pero eso no quiere decir que el gobierno tenga que decidir solo, sino para eso está abriendo los espacios a la ciudadanía, ¿sí? Entonces, esto está orientado, por un lado, esta política de participación está orientada a esto que les decía, a que el ejercicio de gobierno y las políticas públicas sean, digamos, responsabilidad de las dos partes, tanto de gobierno como de ciudadanos. Pero al mismo tiempo es un derecho, y así hay que verlo, la participación es un derecho de la ciudadanía a intervenir en todo esto. Entonces, viéndose como derecho, viéndose como atribución, como ustedes quieran, de todos modos es un ejercicio muy importante para pensar y retroalimentar lo que sería pues la vida democrática, ¿sí? Entonces, en esa dimensión es que vale la pena insistir también que al ser un derecho, también lo que se está reconociendo con la participación ciudadana es que los y las ciudadanas tenemos derecho a estar informados, a tomar parte y a ser protagonistas también de lo que sucede en nuestro territorio, en nuestra ciudad, en su caso, en nuestro país. Son distintos niveles en los que podemos pues, participar y tener una incidencia, ¿sí? Ahora, en esos términos, si tomamos en cuenta que todas estas dimensiones que implica la ciudadanía y la participación, pues ahí ya estamos ubicando y estamos empezando a acercarnos a por qué la importancia de las consultas, ¿sí? Las consultas, como les mencioné antes, son uno de muchos instrumentos que tenemos hoy por hoy a nuestra disposición. Hay que decirlo, antes no existían. No es que siempre haya existido en toda democracia la consulta, debiera ser, pero es algo que en las últimas décadas se ha ido integrando como parte de la democracia participativa en los regímenes democráticos, ¿sí? En nuestro país, a nivel federal, casi no existen estos instrumentos que yo les he dicho. La consulta, curiosamente, es de los más antiguos que sí ha existido. Existió desde los años 80, pero muy centrada especialmente en los temas de planeación, ¿sí? En los años 80 se generó en nuestro país una cuestión muy amplia que se llamaba el Sistema Nacional de Planeación, donde se consideró que era necesario introducir la consulta para tomar la opinión de la gente, ¿verdad? De las poblaciones que iban a ser afectadas por determinada obra pública, determinada diseño de planeación o de organización de su localidad, y se echó a andar durante varios años en ese contexto, ¿sí? Pero es un ejercicio que, aunque ha existido en la ley y ha sido reconocido, no siempre ha sido realmente utilizado, se ha manejado de manera muy discrecional. Digo, un caso emblemático fue el de San Salvador Atenco, que todos conocemos, que precisamente se desarrolló todo ese gran movimiento porque se saltaron el ejercicio de consulta, nada menos, ¿no? Justo con los propietarios de la tierra donde iba a ser construido el aeropuerto en aquella época, ¿no? Que en la época de Vicente Fox. Entonces, para que vean, se ha usado en muchos casos y en otros no.
Hoy por hoy, sobre todo, bueno, estamos en el marco de un nuevo gobierno con un planteamiento, por lo pronto, por principio de democracia participativa, de profundización de la democracia, y por eso es que se están, se están llevando a cabo diferentes ya ejercicios para tratar de profundizar lo que es un régimen democrático, ¿no? En nuestra ciudad, como ustedes lo han de saber, porque bueno, todos aquí somos parte de la ciudad, unos aquí nacimos, otros han llegado después, pero por lo que entiendo todos los que estamos aquí, vivimos aquí, sabemos que desde hace unos 15, 18 años, la Ciudad de México, entre otras cosas, ha sido una vanguardia en temas precisamente de participación ciudadana, ¿sí? Es de las primeras entidades de la República que ha tenido ley de participación ciudadana, que ha generado un diseño institucional especial para la participación, que ha generado y puesto en práctica numerosos instrumentos. A veces funcionan mejor, a veces no funcionan bien, a veces también se les ha dejado de lado, pero el hecho real es que sí, la legislación de la Ciudad de México es de lo más avanzado a nivel del país en esta materia, ¿sí? Y esto todavía viene a ser más, digamos, relevante y más fuerte la presencia de la participación a partir de 1917, cuando se genera el proceso de la Constitución de la Ciudad de México y se promulga después esta Constitución. Yo no sé quiénes de ustedes han tenido oportunidad de conocerla, yo aquí la traigo, por cierto, pero está en línea, se puede ver, y les recomiendo muchísimo que la conozcan, ¿no? Primero porque pues, es nuestro órgano, nuestro instrumento normativo máximo, la primera vez que nuestra ciudad tiene una Constitución, cosa que es pues muy de valorarse y de tenerla presente, pero segundo porque todo lo que está aquí, pues lo ideal es que sirva para algo, que se ponga en funciones y tenemos que conocerlo para poderlo pues utilizar. Y uno de los rubros que les decía más avanzados también y más interesantes es este de la participación, ¿sí? Entonces, que de ahí está ahorita el Congreso trabajando para el Congreso de la Ciudad para generar la nueva ley de participación ciudadana, ¿sí? En esta nueva ley y en la propia Constitución está claramente reconocidas estos dos ejercicios de consulta que yo les mencionaba hace rato, ¿no? La consulta ciudadana y la consulta popular. ¿Por qué son diferentes? Suenan como si fuera lo mismo, ¿no? Casi uno lo podría decir de una manera y de otra. Sin embargo, está claramente tipificada en la Constitución y va a estarlo en la nueva ley de participación, que la consulta ciudadana es aquella que se ejerce para, con respecto a consultas que hace la alcaldesa, el alcalde, el jefe de gobierno, algún funcionario, para políticas y toma de decisiones de orden muy local, ¿sí? De una demarcación territorial, de una colonia, de un barrio, ¿sí? Algo que tiene que ver con un ámbito muy delimitado. Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes en su momento conocieron y participaron en esto que se llamó por varios años los programas parciales de desarrollo urbano. En la ciudad, a partir, curiosamente era un ejercicio de participación ciudadana echado a andar, implementado en el área de desarrollo urbano, no en otros temas, ¿sí? Pero, por ejemplo, en esta colonia, supongamos que alguien dice, necesitamos echar a andar un plan de renovación de la colonia, hace falta ver las vialidades, atender los problemas. Entonces, se hace un programa especial para esta colonia que no tiene nada que ver de manera directa sus implicaciones con otras colonias, incluso de la misma demarcación, de la misma alcaldía, no tiene que ver. Entonces, en esos casos es donde entra el tema de la consulta ciudadana, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con la consulta popular? Que también se pregunta a la población, se consulta, como su nombre lo indica, sobre temas o problemas
medulares que tienen un carácter más estratégico y más trascendente para el conjunto de la ciudad, en este caso. Puede ser, si hablamos a nivel federal, para el conjunto del país, depende del tema, ¿sí? Las consultas que ahora se han echado a andar, muchas de ellas tienen que ver con temas regionales, ¿no? Supongamos el Tren Maya o algunas de las que, o el aeropuerto, que aunque son decisiones de carácter estratégico, porque tiene que ver con la política federal, pero van a afectar a poblaciones muy concretas de áreas muy localizadas, ¿no? Pero si estamos hablando a nivel de la ciudad, pues, por ejemplo, por decirles algo, queremos tener, bueno, queremos llamarnos ciudad o distrito federal, digo, eso ya está decidido, pero algo así que incluye a todos los habitantes. Queremos que la ciudad tenga el estatuto de entidad federativa o no, en fin, una serie de cosas. O queremos que en la ciudad se instituya, por ejemplo, la interrupción legal del embarazo, que eso no es por región o por demarcación territorial, sino es para toda la ciudad. Entonces, creo que queda clara la diferencia entre consulta ciudadana y consulta popular, ¿sí? Ahora, en los dos casos, el objetivo es el mismo, en última instancia, que quiere decir, primero que nada, algo muy sencillo, que la gente tome parte en la decisión. Y acuérdense, esto es democracia directa, como lo dije al principio, ¿sí? O sea, la gente, tenemos el derecho a participar, pero desde parte del gobierno es decir, queremos también que participen. Entonces hay una voluntad, digamos, que coincide tanto del gobierno como de parte de la ciudadanía. Pero ¿qué sucede? Entonces, queremos que funcione, pero para que funcione tenemos que hacer que este instrumento que ya existe, que está ahí, digamos, establecido en nuestra Constitución y va a estar, insisto, en la Ley de Participación que se está ahorita gestionando, tiene que ser un instrumento muy sólido, ¿sí? Muy bien fundamentado y muy bien normado para que no solo sea legal, sino también legítimo. Creo que esto es muy importante, hay una diferencia. Es legal porque está en la ley, pero para que sea legítimo es que esté bien echado a andar. Porque también con todo esto se pueden generar de repente ejercicios a veces artificiales, a veces se puede decir que se consultó y no se consulta, a veces se consulta pero no a todos. Eso ha pasado muchísimo en nuestra historia del país y también en la historia de la ciudad, y por eso creo que en este caso vale la pena mucho insistir en que el ejercicio de la consulta debe de estar muy bien apoyado para que, no, primero para que verdaderamente la gente se apropie de él, lo valore y lo use, ¿no? Pero segundo, para que, eso es lo más importante también, para que lo que emane de este ejercicio, las decisiones que se pusieron a consulta, verdaderamente tengan legitimidad. O sea, sí se votó como se tenía que votar, sí participó el mínimo de gente que tenía que participar. Digo, si yo pongo este ejercicio y lo pongo a votación en un lugar donde no informé, donde nadie se enteró, pues obviamente estoy haciendo un mal uso del instrumento y por lo tanto pongo en tela de juicio la credibilidad del resultado, ¿sí? Entonces, en ese sentido creo, esto es parte de lo que la nueva ley de participación ciudadana tiene que aterrizar, de qué manera, en qué términos y con qué condiciones se puede hacer y se debe hacer un ejercicio de consulta ciudadana. Entre otras cosas, les digo, primero, que haya reglas claras, que se cumplan los requisitos establecidos, donde, bueno, no podemos aspirar a que vote el conjunto de la ciudad, supongamos, para un tema estratégico, como los que yo mencioné. Ni siquiera en las elecciones para elegir a los gobernantes participamos todos, desafortunadamente. Yo creo que debiéramos de hacerlo, pero bueno. Pero sí tiene que haber un mínimo que dé legitimidad, o sea, una mayoría que esté reconocida como tal para que la decisión valga, porque si no, pues digo, también podemos jalar a nuestros cuates, a la gente de nuestros grupos políticos, y yo creo que de lo que se trata no es de eso, se trata de que cada vez más participemos, más allá de nuestro
sello político de nuestras preferencias, donde estemos involucrados cada uno, que participemos como ciudadanos comunes y corrientes que tenemos derecho a hacerlo. Entonces, para que todo esto pueda funcionar, es muy importante que cada vez que se eche a andar, por ejemplo, un ejercicio de consulta, pensemos que en la ciudad, como les decía, aunque estaba ya establecido en la Ley de Participación Ciudadana anterior, pocas veces se usó. ¿Cuántas veces hemos usado un plebiscito en la ciudad? Y aunque ustedes no lo crean, está en la legislación de la Ciudad de México desde 1978, desde la Ley Orgánica de 1978. Tenemos plebiscito y referéndum. ¿Quién lo conocíamos? ¿Quién lo sabía? ¿Cuándo se usaba? Bueno, todo eso tiene que ver también con un problema muy de fondo que nos compete a nosotros como ciudadanos y a las autoridades como tales, que es el enterarnos, informarnos de lo que está vigente y de lo que podemos realmente, digamos, de lo que podemos hacer uso para profundizar la democracia en nuestra ciudad en este caso. Entonces, para que estos ejercicios que en muchos sentidos son nuevos porque no se habían usado, no porque no existieran, insisto, pues los demos a conocer, ¿no? Ahí hay un elemento muy importante que yo quiero mencionar. La participación es obligación y corresponsabilidad de ciudadanía y de gobierno. Ni tenemos por qué depositarla en que el gobierno siempre tiene que convocarnos y hacerse cargo de que los ejercicios participativos funcionen. Tiene su parte y claro que hay que ponerla por delante, pero también nos compete a los ciudadanos. Yo creo que eso hay que tenerlo claro. Somos nosotros los más interesados, ¿no?, en que esto funcione, esto del ejercicio ciudadano. Entonces, creo que hay que hacernos cargo de esto y en ese sentido, la difusión de lo que, así como estas reuniones me parecen excelentes y ojalá hubiera, o sea, sí hay en la ciudad, a lo mejor no en un parque y no tan agradable como ahorita, pero hay muchos ejercicios participativos, pero también hay mucha apatía y mucha inercia y eso hay que reconocerlo. Entonces, si nosotros no empezamos por reconocer esto y darnos a la tarea de difundir que existe esta nueva Constitución, que aunque no lo creamos, mucha gente ni sabe, ¿no?, que esta Constitución nos da derechos impresionantes en muchos sentidos y que además hay maneras de hacerlo, pues entonces no va a funcionar nunca, ¿no? Siempre vamos a hacer los mismos grupitos chiquitos y a veces no vamos a cumplir los requisitos porque la idea es convocar a más gente a la participación. Entonces, creo, y también, bueno, esto es nuestra parte, la parte de las autoridades, desde luego, también desde sus, digamos, su lugar, iba a decir privilegiado, pero más que privilegiado, es su lugar especial donde tienen recursos, instrumentos y mecanismos y demás, tienen también que difundir todo esto. O sea, lo que podríamos llamar la cultura ciudadana, la cultura de la participación, la cultura cívica, como le quieran llamar. Más o menos, en algunos sentidos, la ha echado a andar en su momento el Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, tenemos que decirlo, es parte de su obligación y en alguna medida sí se ha instrumentado, pero siempre ha sido insuficiente para todo el cúmulo, primero para las mayorías tan grandes que formamos esta ciudad, pero también para el cúmulo de problemas. Entonces yo creo que en ese sentido es muy importante cuando se habla de un ejercicio de consulta, aquí me estoy centrando ya en el tema que me pidieron, ¿no?, que nos hagamos cargo y les pidamos a las autoridades también que cuando se va a hacer una consulta como las que se están haciendo y otras más que vienen, siempre debe hacerse, pero sobre todo cuando son estos temas estratégicos y problemáticos, ¿no?, que haya una difusión muy grande de este ejercicio para que participe el mayor número de gente, ¿sí? Uno, pero lo que además es muy importante, que sobre todo se genere el espacio para consultar y que tenga una participación muy grande todos los grupos de la población que en cada tema, en cada problema que estemos analizando, sean los directamente afectados, ¿sí? Insisto, temas como el aeropuerto, como el Tren Maya, como
tantos, ¿no? O sea, ahora la termoeléctrica y todo. No podemos pensar en que en legitimar una consulta si no estamos realmente abriendo la puerta a que participen claramente, con reglas muy claras y con todas las de la ley, digamos, todos los grupos que están interesados porque están involucrados en lo que de ahí resulte. Y también todos los demás, que no somos, nosotros vivimos muy lejos, para bien o para mal, vivimos muy lejos de Texcoco, pero bueno, el aeropuerto es para todos, ¿no? Y lo vamos a tener que usar y estamos obligados a tener una claridad, por ejemplo, de lo que tanto se ha difundido, del impacto, el tremendo impacto ambiental que tiene, en fin, todo, cada gran obra implica grandes beneficios y grandes problemas también. No se llevan a cabo así como suavecito. ¿Por qué? Pues porque hay que alterar muchas cosas. A veces es necesario y ni modo, pero hay que hacerlo en las mejores condiciones, ¿sí? A veces no es necesario y se puede hacer de otra manera. En fin, hay que tener claro, y por eso, para un ejercicio de consulta, insisto, primer paso, información y difusión. ¿De qué se trata? Todo lo que implica, todos estos foros que se han abierto, por ejemplo, hoy, que ha sido un ejercicio interesante, que todavía no ha sido consultado, pero que se supone que va a ser consultado. El propio Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho, el de la Guardia Nacional. Todavía en algún nivel va a ser consultado, pero por lo pronto se hizo un ejercicio muy importante de parlamento abierto, ¿no? En el que se dio cabida a que se manifestaran con todos los argumentos posibles, los que están a favor, los que están en contra, los especialistas de una materia, de otra, porque todos estos grandes temas involucran muchas problemáticas que hay que tener muy claras antes de que se llegue ya a una cosa de que ya se implanta como política, y más aún cuando esto implica una modificación, por ejemplo, de orden constitucional, ¿sí? Entonces, la información también es necesario generar siempre reuniones de distinto tipo preparatorias antes de este ejercicio. Como les dije, el ejercicio es por un sí o un no. Ahí no puede uno argumentar sí hasta aquí, pero no hasta acá. No se puede. Esos instrumentos no están diseñados para eso. Pero entonces, por lo tanto, para que uno diga si sí o si no, tiene que tener todos los argumentos en la mano, la claridad y poder ir a eso. Y a veces uno no los tiene solamente con lo que dice el periódico o lo que declaró el alcalde o lo que declaró la jefa de gobierno. Todo eso sirve, pero se necesitan, y eso es parte de, insisto, de los procesos de participación, generar, así como espacios de consulta y de intercambio para aclararnos dudas, para informarnos bien, para tener realmente la capacidad de tomar una decisión bien informada, ¿no? Y finalmente, bueno, creo que una de las cosas muy importantes de estos ejercicios de participación y pensando en particular en la consulta o en las consultas, es que en las nuevas legislaciones, sobre todo a nivel de la Ciudad de México, a nivel federal, eso se está apenas, digamos, estudiando y viendo cómo se va a institucionalizar. Se está insistiendo mucho en que las decisiones de estos que emanen de estos ejercicios participativos tienen que ser vinculatorias. ¿Qué quiere decir? Que no van a dar lugar a dudas de que entonces se van a ejecutar, porque si no, ¿para qué queremos la consulta, no? O sea, se pueden hacer otro tipo de consultas, así como más provisionales, temporales, para ver qué piensa la gente, pero estas que estamos hablando ahora y las que el gobierno federal está, digamos, pretendiendo ya impulsar de manera más sistemática, tienen que ser también, la idea es que sean vinculatorias, ¿no? Que de ahí salgan una decisión mucho más consensuada con la población para poder actuar en consecuencia, ¿no? Por insisto, una política, una obra, lo que esté siendo sometido a reflexión y a consulta, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería para mí
los grandes elementos que yo podría aportar, creo que no es tan complicado, sino lo que sí hay que hacer es como muy serios en validar los instrumentos para que valgan, porque si no al rato se vuelven también irrisorios, la gente puede no creer porque no están bien soportados, porque no se usan como se deben de usar. Entonces yo creo que hay que insistir mucho en validar y hacer muy sólido normativamente un instrumento para que podamos pues hacernos uso de él y hacernos nosotros partícipes de este tipo de decisiones. Pues eso sería todo. Espero que funcione y pues abrimos la discusión. Sí, bueno, vamos ahora al siguiente paso. Vamos a invitarlos para que ustedes también participen, hablando de participación, sí, de participación, que ustedes también hagan sus preguntas, si hay alguna duda, si tienen alguna opinión contraria, también es válido. Sí, ya saben que aquí no hay censura, todos hablan y expresan lo que piensan. Si gustan formarse aquí, por favorcito. Ya saben sobre el tema, no van a salir con que si Irak, la bomba de Irak, la que cayó en el 2002, aún es factible en Venezuela o no, todas esas cosas no. Vamos a hablar sobre el tema, porque es un tema sobre todo muy rico, que de alguna manera nosotros lo estamos implementando aquí, lo hemos hecho con todos sus defectos, pero pues lo hemos intentado. Y bueno, pues yo primero te doy las gracias antes de que, porque en lo poquito que estuve atento, porque anduve haciendo otras cosas, pero luego yo te voy a proponer algo ya cuando termine el evento. Quiero proponer algunas cosas sobre este tema de participación. Y bueno, quiero por lo pronto darle un saludo a los compañeros que nos están viendo en vivo por Facebook, ¿sí? Y también, sobre todo, a la radiodifusora comunitaria, a la radio comunitaria Hermanos Cerdán, que nos están viendo desde Tehuacán, Puebla, y lo están retransmitiendo en toda la región de Puebla, que ya tienen varios árabes, ya van como 2 años que nos retransmiten en vivo allá en Puebla, esta radio comunitaria. Les mando un saludo muy afectuoso y pues también un fuerte aplauso para los compañeros de Puebla que nos están retransmitiendo y siguen en esta posición. Bueno, entonces le paso el micrófono al compañero Francisco de la Rosa. Francisco de la Rosa, maestro. Buenas tardes, compañeros. Quiero manifestarle un par de inquietudes a la maestra sobre el tema. El tema que en lo general es las formas de expresión de la gente, ya sean ciudadanos o pueblo o popular, como le quieran llamar. Y la primera inquietud es esta: en este espectro de formas de expresión de la gente, ¿dónde queda lo que se dice en las marchas, lo que se dice en los mítines, lo que se dice en los bloqueos? Y también, ¿por qué no?, lo que dicen los muchachos en las pintas. Esta es una forma de expresión que ha sido condenada y muchas veces reprimida por el poder público y a veces por otras fuerzas no muy claramente
visibles. La última de ellas es el asesinato de un activista en Morelos que se había manifestado en contra de la puesta en marcha de una termoeléctrica. Entonces, estas formas de expresión, pero sobre todo las marchas, ¿en dónde quedan? ¿O qué expresión les damos? Por otro lado, y esta es una inquietud que me viene de atrás, decían los viejitos, y para que lo diga yo, son muy viejitos, que el que hace la ley, en este caso, la forma de participación ciudadana, el que hace la ley hace la trampa. Probablemente, nos ha dicho la maestra, que sin una amplia difusión, y yo diría que deliberación y debate de los problemas, pues la consulta viene a ser, como le han criticado al compañero Andrés Manuel, que hace consultas a modo, y en este caso usa todo el poder político y de popularidad que tiene para incidir en el resultado de la consulta. Vaya, ¿qué otras formas o esas mismas que hay, cómo pueden ser auditadas, vigiladas de alguna manera o con algún mecanismo, pues por la gente, por el pueblo? Maestra, muchas gracias por la respuesta a esta inquietud. Hola, buenas tardes. Nada más tengo una pregunta. ¿La participación por aclamación está tipificada? Por levantar la mano, ¿está tipificada como participativa o...? Lourdes Jauregui, perdón. Y mi otra pregunta es sobre el Tren Maya. ¿Van a hacer la consulta este mes, creo? Y quisiera saber los pros y los contras porque no le entiendo mucho a eso, ¿sí? Gracias. Sí, gracias, buenas tardes. Era un lema de los déspotas ilustrados, el decir que todo para el pueblo sin la intervención del pueblo. Hay una entrevista que le hacen Edgardo Buscaglia, que es un politólogo internacionalista, donde comenta él que tiene una plática con Ricardo Monreal y le dice, oye, ¿y qué van a hacer ahora que ganaron? ¿De qué manera Morena, el partido o la gente va a participar en el cambio? Y entonces Monreal, según la versión de Buscaglia, no consta, ¿verdad? Le dice, no lo vamos a hacer porque eso es darle mucho poder al pueblo. Estoy enmarcando mi pregunta. Cuando Fox ganó, él se basó en un grupo que se llamó Amigos de Fox, financiado por Lino Corrodi, etcétera, y organizó a la sociedad civil. Había priistas, panistas, gente de izquierda hastiada del gobierno del PRI durante muchos años y se volcaron a votar por él. Sin embargo, una vez que Fox votó, había generado una fuerza política tremenda a través de los Amigos de Fox, misma que diluyó, la dejó morir. Ahora estamos viendo algo semejante. Estamos viendo que Morena ha perdido presencia, la organización del partido no está haciendo mucho eco a los cambios, las propuestas. Se ha infestado el gobierno de gente que no debiera estar ahí por la falta de participación del partido. Y quisiera saber cuál es su opinión respecto a esto. Gracias. Víctor. Sí,
Mientras hacemos un paréntesis y les pedimos su cooperación voluntaria para seguir haciendo cartelitos. Aquí la compañera Lourdes va a pasar un bote. Recuerden que no recibimos apoyo de ningún partido político, institución ni nada que se le parezca. Todo lo hacemos con el apoyo de cada uno de nosotros. Entonces, ahí les pedimos su cooperación voluntaria. Continuamos con las participaciones. Mi nombre es Israel Hernández. Quiero iniciar resaltando la gran importancia sobre la información que uno posea para poder decidir. En ese sentido, quisiera saber qué acciones está haciendo el Estado, el gobierno, los que están ahorita en los puestos claves de este gobierno para fomentar esa información, así como integrar organismos que tiendan a ello. En segundo lugar, también quiero subrayar la gran importancia que tiene de trascender la democracia meramente electoral, que es participativa cuando hay elecciones, a una democracia participativa. Esto implica, le decía yo, cauces para participar. No solamente queda en ser ciudadano. Constitucionalmente adquiere uno la ciudadanía a partir de los 18 años. Pero me gustaría preguntar, ¿qué es ser ciudadano? ¿Y cómo incidir sobre una sociedad? Primero, bueno, eso para mí es importante. Segundo, usted mencionó dos términos que me gustaría también que se aclararan: referéndum y plebiscito. ¿Cuáles son sus diferencias? Y por último, tratar de trabajar acerca de abatir los impedimentos que existen en la legislación para poder abrirse a la verdadera participación de la ciudadanía. Recuérdese la reforma energética, cómo hubo millones de votos para poder echar abajo esta reforma energética y no se pudo hacer argumentando que correspondía a temas económicos, a temas de presupuesto. Esas serían mis inquietudes y preguntas. Buenas tardes, Antonio Paredes. Casi viene la colación de la pregunta anterior. A nivel jurídico, ¿qué tiene más peso, la consulta o el referéndum? ¿Sí? Y la otra, vamos a pedir la Constitución de la Ciudad de México y le dicen que no hay en la Cámara, en el Congreso, y nos dicen que no tienen ni presupuesto. Entonces, ¿cómo queremos cómo quieren que conozcamos si no hay libros para eso? Y la tercera, su opinión sobre un extranjero que está de subdirector, y porque en Japón se ponen calzones amarillos, quiere que aquí nos pongamos calzones amarillos, porque es el cruce que están haciendo en diagonal. Entonces, en vez de gastar ese dinero, ¿por qué no lo ponen para desasolvar las avenidas, para alumbrado público, para cambio de agua potable? Eso sería todo. Sí. Doctor Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Primeramente, doctor Álvarez, agradecerle su participación. Esta es participación ciudadana, ¿no? Sería desinteresada, ¿no? Con nuestro colectivo Buzón Ciudadano. Y mi pregunta va encaminada a esto. Nosotros tenemos la idea general de todos los siete participaciones que podemos hacer, como dijo usted ahí, plebiscito, revocación de mandato, participación ciudadana, participación popular, consultas más bien, ¿no? Pero la pregunta en sí es cómo crear conciencia en nosotros, en la población. Este buzón tiene aquí 12, 15 años ya, más de 580 sábados aquí, y vea que escasa participación de nosotros, ¿no? Y eso que aquí la constancia de Toño, de Rosy, de todo el equipo, Julio y demás, ustedes, está al día la constancia.
pero ¿cómo crear esa conciencia cívica, cultural, en el individuo, en el sujeto, para que podamos nosotros poder echar a andar esas participaciones, ¿no? Esa es mi pregunta, doctora. Muy amable, gracias. Buenas tardes, doctora. De antemano, gracias por sus valiosos conceptos sobre el tema. Me queda la duda, sí, efectivamente, a propósito de lo que el compañero anterior mencionaba, los niveles de participación. Yo recuerdo las asambleas estudiantiles, ¿no? Y apenas reciente sobre la violencia en la UNAM, donde eran asambleas de amanecer. Y esos son históricos, porque desde en el 1968 los compañeros que todavía dan testimonio de las reuniones, así era. Reuniones agotadoras y que a veces, más que agotar el punto, que los asistentes se agotaban, terminaban las asambleas porque ya no había gente. Yo creo que la participación, como muchos elementos en la vida, hay niveles de participación, como hay niveles de conocimiento. Hay personas que hablan de la comida. Comemos porque es una necesidad biológica, tenemos hambre. Y un niño pequeño puede comer hasta trapo y tierra, porque necesitan la función primaria de comer. El segundo nivel del conocimiento ya implica beneficios. O sea, debo de comer, pero lo que me beneficie. ¿Sí? O sea, yo ya escojo lo que necesito comer y no comer lo que hay. Después veremos las necesidades, porque el que tiene hambre y es pobre come lo que hay. No se pone a ver si es higiénico o si tiene mucho colesterol. Ahora, hay otro nivel de conocimiento más importante, más trascendente, que es ya del investigador. Vamos a producir alimentos que sean en mayor cantidad para alimentar mayor cantidad de gente. Entonces ya viene un nutriólogo, ya viene un ingeniero en alimentos. O sea, el conocimiento se va elevando en la dialéctica. Comprobamos los beneficios y subimos el nivel de conocimiento, la utilidad. Ahora, en concreto, los niveles de participación, bueno, la comentocracia es lo que dice, ¿cómo le vamos a dar derecho a voto a la gente que es ignorante, que no sabe, es irresponsable? ¿Y cómo va a saber de aeropuertos si nunca lo va a usar? ¿Cómo va a saber de la termoeléctrica si no sabe el beneficio? Entonces, es la pregunta. ¿Qué tanto que participe la gente, pero qué tanto también que no impida, ¿verdad?, una toma de decisión que implica mayor trascendencia? O sea, el beneficio de una termoeléctrica es inmenso, pero también el daño. ¿Cómo equilibrarlo? ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, ahorita dicen, va usted a una consulta médica, el derecho a la información, firme su carta de consentimiento. Y las personas que van en su urgencia médica o lo que sea, firman lo que sea, hágale, pero ya leyendo la letra chiquita dice, no nos hacemos responsable de esto, no nos hacemos responsable. Entonces, si al final nosotros queremos una información básica, elemental, de entrada no firmamos nada, porque dice, no nos hacemos responsables de unas posibles consecuencias. Nosotros no garantizamos resultados. Entonces dice, bueno, oiga, pero si yo voy a ser sujeto a una intervención, yo voy a tomar un medicamento que me puede afectar, pues entonces no me den nada. Entonces, bueno, usted sabe si lo firma o no lo firma. Inclusive la consulta odontológica, donde le van a hacer un procedimiento, tampoco garantizan resultados. Y si uno reclama, y no son 10 pesos, son prótesis de 400, de 500, y pues a quién le... Entonces, en concreto, ¿cuáles serían esos niveles de participación, de compromiso y por lo tanto de derechos? Y lo felicito. El señor Juan de Dios. Sí, entonces vamos por las respuestas. Yo, bueno, también quisiera comentarte algo al respecto, porque hablamos de participación a veces las instituciones dicen, bueno, hay formatos para la participación ciudadana, pero luego la participación es realmente muy escasa.
a veces es casi siempre son los mismos los que participan. ¿Qué se podría hacer para que, o cuál es la responsabilidad del gobierno, en este caso, para impulsar espacios de participación? Si realmente quiere la participación o solamente como un machote para justificar que hicieron un trabajo de participación. Luego nos pasa aquí que luego pusieron aquí pusieron del tartán para correr, pero no ponen bebederos. Sí, o no ponen cuando menos a discusión de la gente si realmente es más importante el tartán para que no se afecten los piecitos, los que corren, o los bebederos que son necesarios para tomar agua. Es un ejemplo, ¿no? Pero en muchas veces se ve esto, ¿no? Que no hay discusión, ¿no? La población está fuera, pero sí tienen modelos de participación esquematizados y que dicen se impulsó la participación y la verdad pues dista mucho de eso. Le paso el micrófono y esperemos sus respuestas. Bueno, pues les agradezco mucho, realmente son respuestas algunas muy claras y muy obvias y otras muy complicadas, pero vamos a intentar dar algunas respuestas. El señor Francisco de la Rosa es una pregunta bien interesante, sobre las distintas formas de participación y en dónde queda todo aquello que está más allá de lo institucional, pues, o sea, es decir, lo que se ve en las movilizaciones, en las marchas, etcétera. Bueno, así como tal, queda, primero, yo digo que tiene, y por eso yo insistí mucho desde el principio, hay un nivel de participación que es fuera de las instituciones, que es la participación autónoma, no formal, que es muy importante. ¿Por qué? Primero, con marchas, mítines, todas estas movilizaciones, hay un nivel que es muy importante, que es el de la difusión del problema. O sea, el llamar la atención, el incidir en lo que se llama la opinión pública, ¿no? Eso en sí mismo ya es un avance. A veces no es necesario, no es suficiente para que los gobernantes atiendan y volteen a ver el problema, pero a veces es un punto de partida muy importante. Entonces, el hecho de que no esté en la parte formal, tipificada de la participación, no quiere decir que no tenga una gran trascendencia y que tampoco genere procesos interesantes para que los gobiernos tomen cartas en el asunto. Siempre se ha sabido, así como hay miles de, bueno, no miles, pero decenas de marchas diarias en esta ciudad de las que o no nos enteramos o nos enteramos para mal porque lo único que se dice es que entorpecieron el tráfico, hay otras que sí han generado a lo largo del tiempo, no con una sola vez, no con dos, a veces con muchas, a veces con meses y años de estar presentes, que la opinión pública se entere y segundo, que los gobiernos respondan. Entonces yo creo que eso siempre ha tenido esa función y que no debemos de perderla de vista, ¿no? El mismo señor Francisco pregunta esto de que el que hace la ley hace la trampa y esta cuestión de las consultas a modo. Tiene toda la razón, caemos en esos riesgos y muchos gobiernos, y no estoy hablando de ahora, sino de siempre, y de otros lugares del país y de otros lugares del mundo, mucho de la participación ciudadana, como lo acaba de decir también Antonio, a veces tiene que ver con que, bueno, cumplo el requisito, meto características y modalidades, pero no les hago caso. O sea, lo que se llama la simulación de la participación, eso también existe. Pero yo lo que diría en este caso es que vuelvo a lo que les insistí hace un rato, o sea, tenemos que hacernos cargo también como ciudadanos de que, primero, de que esa ley no se haga solo por los políticos, o sea, tenemos la posibilidad y la hemos tenido, yo misma he estado participando en procesos donde desde sociedad civil, desde ciudadanía, desde la academia, buscamos la manera de estar presentes y de incidir para que esas leyes tengan
lleven la opinión de la ciudadanía y también tomen en cuenta problemáticas reales y no solo cubrir requisitos. Entonces yo creo que ahí, para garantizar que no estén hechas a modo, tenemos nosotros que también entrarle y asumir responsabilidad al respecto. O sea, eso es parte de la corresponsabilidad que yo hablaba hace rato de la ciudadanía. No hay de otra. O sea, a veces los gobernantes, en el mejor de los casos, que tengan la voluntad política de veras de integrar, pueden lograrlo, pero a veces también se les van de las manos las cuestiones o las hacen de una manera a veces provisional, probatoria, como está sucediendo ahorita. Yo creo que la voluntad política de consultar es muy valiosa, muy importante, porque no se les olvide que no en cualquier lado lo hay. O sea, que se haga el ejercicio de consulta es fundamental. Y yo creo que hay que valorarlo y apreciarlo. Y yo por eso insisto, ahora lo que hay que hacer, ya lo tenemos, por lo menos hay la intencionalidad, hagamos que el instrumento sea sólido y valga, para que la decisión también esté legitimada. Entonces yo digo que sí, si hay muchas cosas a modo, pues no dejemos que así sean. Es también nuestra apuesta, ¿no? A la compañera Lourdes Jáuregui, esto de la participación por aclamación sí vale, pero vale en ciertos espacios. En las asambleas, por ejemplo, en ciudadanas, vecinales o estudiantiles, como por ahí se dijo también, muchos ámbitos de participación admiten eso, porque es lo que, digamos, no se puede organizar siempre un proceso. Es legal, claro, es legal y es posible en ciertos ámbitos. No vamos a poder decir jamás, vamos al Zócalo, ¿verdad?, para ver si votamos todos por el Tren Maya, ¿sí? No, eso sí no es legal. Para ese tipo de decisiones estratégicas, por supuesto que no. Pero en ámbitos más restringidos, más acotados, es lo histórico, ¿no?, que es mayoría o minoría y sí se vale, ¿no? Pero yo lo que digo es, no permitamos que eso se lleve a espacios donde las decisiones son de mayor envergadura y que tenemos que asegurarnos de que, insisto, estén bien legitimadas, ¿no? En ese sentido, lo que usted dice del Tren Maya, bueno, creo que se ha llamado mucho la atención, tanto por las poblaciones que van a ser afectadas, por la gente que aunque no sea afectada, es cercana al tema, los especialistas, etcétera, de el gran riesgo o los grandes riesgos. Yo aspiro a que estos ejercicios que se han hecho, que han mostrado virtudes pero también deficiencias, se vayan realmente mejorando y antes de hacer las que siguen, se hagan ahora sí que como deben de hacerse, legitimadas, legalizadas, para que tenga sentido, ¿no? Y sin excluir jamás ejercicios muy particulares de consulta, insisto, a la gente afectada. En este caso, los de la península, en el caso del aeropuerto, pues era toda la gente del Estado de México y así sucesivamente. Como que son niveles de consulta diferenciados. Uno es el ir y esto, ya ponerlo a consulta y votar por el sí o el no, como ya dijimos. Y otro es que esta cuestión que yo he llamado procesos preparatorios son procesos de generar consensos y acuerdos previos para que la consulta de veras tenga sentido, ¿no? Entonces, esto es como yo veo el asunto, ¿no? Víctor, esta cuestión, pues sí, es problemática y desafortunadamente muchos gobiernos que se dicen democráticos o que se dicen de izquierda, de antes, de durante y de después, tienen este problema de que se aclama por la participación, pero en el fondo se trata de no dar demasiado poder al pueblo. El discurso dice que hay que dárselo, pero la realidad genera muchos candados, ¿no? Ojo, una cosa es que haya que normarse y no todo puede ser como todo mundo quiera, o sea, se tienen que normar las cosas y establecer reglas, eso sí, pero otra cosa es que se pongan no reglas, sino candados, donde no haya realmente, en última instancia, esta manifestación de la voluntad popular. Entonces, vuelvo a lo mismo, tenemos que estar cerca nosotros de estos procesos en el Congreso,
federal o local, en las alcaldías, en donde se hacen las leyes y las normas, para pues estar al pendiente de que esto no suceda de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, hemos avanzado mucho en la Ciudad de México, vuelvo a decirlo, desde el año 1997 hasta la fecha, donde ha habido cambios muy intencionados en esta dirección. Pero hay avances y retrocesos. Hay cosas que sí se han consolidado y otras que se han ido para atrás o se han quedado de lado. Pues veamos, tener a disposición, y eso lo quiero decir muy claramente, una normatividad que reconozca el derecho a la participación es invaluable. Entonces, eso hay que aprovecharlo, hay que hacernos, acercarnos a esa normatividad y recuperarla para exigir que eso sea real, ¿no? Entonces, yo creo que es por ahí también, y creo que mucha parte, no es que los gobernantes no tengan responsabilidad, sí la tienen, pero a veces tienen otro tipo, digamos, también de preocupaciones o de intereses que no les deja, que no hace que esto cuaje como debiera cuajar. Entonces, pues nos toca, creo, a nosotros, ¿no? Sí. Luego, lo que decía el señor Israel Hernández, ¿qué acciones está haciendo el gobierno para fomentar la información en las consultas? Bueno, todo esto que hemos estado diciendo, yo creo que por el momento se ha dado solo un nivel muy general, que es el de difundirlo públicamente, que no es menor, pero no es suficiente. Y creo que hay que insistir en que estas consultas, como los otros instrumentos para ser válidos y para que le saquemos el provecho que deben de tener, hay que hacerlos realmente del conocimiento público, no solo como dijeron por ahí, se va a hacer la consulta, eso es un nivel, sino qué significa la consulta, de qué manera podemos hacerla, o sea, una información mucho más detallada a través de, hay muchas maneras de difundirlo, ¿no? Desde los medios masivos, que yo creo que es uno fundamental porque es el que más tenemos acceso todos, hasta difusión a través, por ejemplo, de las alcaldías, de las áreas de participación ciudadana, etcétera, y yo creo que esto es necesario seguirlo desarrollando, no es suficiente, eso me queda claro con lo que se está haciendo. Y luego me pregunta la misma persona, importancia de la democracia participativa, ¿y qué es el ciudadano? Bueno, mira, la democracia participativa creo que es clarísimo, yo lo mencioné un poco, diferenciando de la representativa, para decir, para ir más allá de un sí o un no, o de un voto, pues tenemos que meternos a la democracia participativa. Eso implica dedicarle tiempo, asumir responsabilidades, generar la cuestión de tener nosotros como ciudadanos y ciudadanos de a pie un aprendizaje normativo, porque si no tenemos claro qué podemos pedir, cómo, cuáles son no solo los derechos, sino la legislación, cómo se está articulada para poder ejecutar las cosas, bueno, tampoco podemos avanzar mucho, ¿no? Siempre en ese sentido, digamos que la llevan la de ganar, lógicamente, las autoridades, porque bueno, esa es su función y su papel. Pero si nosotros desde la ciudadanía, desde el otro lado, queremos entrarle, tenemos que también prepararnos en esa dirección. Con esto voy a tratar de responder que cuando hablamos de ser ciudadano o ciudadana, estamos hablando, sí, de individuos y grupos de la sociedad que por ser solo parte de esta sociedad, de esta comunidad política que puede ser la Ciudad de México o el Estado mexicano, tenemos derecho a muchas cosas, pero entre otras a participar. Pero como tenemos derecho, acuérdense, es elemental pensar también tenemos obligaciones. No se trata solo de pedir y exigir, eso está, y está bien que lo hagamos, es parte de lo que nos toca, pero también se trata de asumir corresponsabilidad. La vida pública, para que no sea una vida pública solo gubernamental, pues tenemos que participar nosotros. Y si a lo largo de muchas décadas se han ido generando instrumentos de participación, nuevos derechos, nuevas modalidades, pues hagamos uso de ellos, ¿no? Y los que no existan, pues promovámoslos, ¿no? Creo que eso es parte
de lo que nos toca también, y que lo que yo he llamado participación ciudadana autónoma, o sea, la que es desde abajo, desde la sociedad, hemos tenido un papel muy importante en eso. ¿Por qué? Porque mucho de lo que existe tampoco es porque a un gobernante un día se le ocurrió que hay que llegar y hacerlo, o porque hay que cumplir requisitos con los organismos internacionales. No es solo eso. Lo que tenemos hoy es producto de muchas luchas sociales, de muchas demandas históricas de la sociedad mexicana que a veces de manera concreta, a veces de manera más amplia, se han ido impulsando. Esas marchas, esos mítines que sentimos que no tienen sentido, sí lo tienen, pero no se ve siempre en lo inmediato. Entonces yo creo que en esa dimensión, pues la ciudadanía implica las dos cosas, ¿no? Dar y recibir en esa dirección. Las diferencias entre referéndum, plebiscito, consulta popular, bueno, perdón, vuelvo, aquí las voy a leer porque tienen su particularidad, aquí las quiero leer. Quien dice que no tiene acceso a la Constitución porque ya no hay o porque no la dan, está en línea, tienen que meterse a la página del Congreso de la Ciudad de México y tienen a su disposición la Constitución y todas las leyes que tengan que ver con la ciudad que ya están aprobadas. Entonces, se los digo porque hoy por hoy quienes queramos hacerlo sí podemos acceder a ella. Déjenme checar más dónde está esto de referéndum para no equivocarme y decírselos como debe de ser. Miren. Bueno, las consultas ya les dije en qué consisten las dos, la ciudadana y la popular, pero el referéndum es aquel instrumento, dice, que es el derecho de los ciudadanos a aprobar mediante referéndum las reformas a esta Constitución, las reformas a esta Constitución conforme a lo establecido en el artículo 69, así como las demás disposiciones normativas de carácter general. O sea, referéndum es igual en términos de tomar parte con un sí o un no, pero a cierto tipo de medidas, en este caso a reformas constitucionales, por ejemplo, que el propio Congreso es el que las propone o puede venir de una iniciativa de alguna organización, pero son reformas que implican un cambio en la Constitución, ¿sí? Entonces, los distintos instrumentos que yo hablé de democracia directa, prácticamente todos, insisto, hablan de sí o no. El chiste es con respecto a qué tipo de decisiones. Imagínense, revocación de mandato, pues es también un sí o no, pero es para quitar a un gobernante. Entonces, ahí se van poniendo cada uno de estos instrumentos en la Constitución, tiene, por lo tanto, distintos requerimientos. No es lo mismo votar, insisto, en qué hacemos con esta colonia a qué hacemos con el presidente de la República. Son de diferente envergadura, digamos, el impacto de estas decisiones. Entonces, por ahí va la cuestión. ¿Qué otra cosa me dijeron acá? Está Nemorio. Dice, ¿cómo crear conciencia cívica en la población y de la participación? Híjole, ¿qué les puedo decir? Son preguntas de toda la vida. ¿No? ¿Cómo? Así, como estamos haciéndolo. Y es poco a poco. Y a veces con grandes temas. Hagan de cuenta, se me ocurre ahorita pensar un tema que ha sido emblemático de los últimos 3 años, ya vamos para el 4, que es el de la desaparición de los 43 normalistas. Eso, no, bueno, pero ya se creó la fiscalía, ya se está tomando cartas. Pasaron 4 años, pero o 3 años y medio. En este transcurrir, mucha gente que ni se enteraba que existían desapariciones forzadas se ha enterado. Mucha gente que no sabía que existían las normales rurales y las condiciones en las que estaban se han enterado. En fin, los procesos pequeños y grandes que acontecen, mientras nosotros les demos difusión, los hagamos públicos y generemos acciones en todos esos, son distintas maneras de generar conciencia. Otras son estos ejercicios de deliberación, de intercambio. Otros son cursos y talleres de participación ciudadana, de formación cívica en las alcaldías o en, digamos, centros comunitarios de las colonias. O sea, hay N cantidad de acciones, que no es ninguna fácil ni rápida en sus resultados, eso es cierto.
Pero yo sí les puedo decir que si ustedes voltean la mirada a hace 20 años, lo que es la democracia participativa y las formas de organización de la ciudadanía ahora es muy diferente, para bien. Ha avanzado muchísimo. Lo que no quiere decir tampoco que no tenga problemas, esa es otra historia, pero ha cambiado, ¿sí? Antes y después, para poner el caso emblemático del 68, la ciudad era otra cosa. Entonces yo creo que sí, el 68 costó muchas vidas, pero generó mucha conciencia. Y así es la historia, ¿no? Así suceden estas cosas. Y dice el señor Juan acerca de los niveles de participación y qué tanto la participación puede, cómo equilibrar esto de que, por un lado, sí convocar la participación, eso entendí, pero que no se vuelva de repente un impedimento para la toma de grandes decisiones. Bueno, hay que hacerlo con ejercicios, con instrumentos, etcétera, que contribuyan a consultar, a hacer participar, pero que sea para que las decisiones sí se hagan, no para que no se hagan, ¿sí? Y segundo, decía cómo equilibrar lo de beneficios y perjuicios. Todas las grandes decisiones de las políticas aquí y en China implican beneficios y perjuicios. Tenemos por eso, insisto, que informarnos, que tener la mayor cantidad de elementos a nuestra disposición para poder decidir por lo que siempre, imagínense cuando se hizo el metro en la Ciudad de México, todo lo que se alteró y mucha gente se opuso. Bueno, ¿qué haríamos hoy sin metro? ¿No? Pero eso no es el caso de cualquier megaproyecto, porque dicho sea de paso, megaproyectos ha habido desde hace muchos años, no son solo los de ahora. El problema es ahora a veces la arbitrariedad con la que se quieren hacer, ¿no? La falta, digamos, de tomar en consideración los grandes perjuicios sin equilibrarlos con los beneficios. Porque estamos en una época donde la cuestión mercantil se ha destapado de tal manera que por eso nosotros tenemos que estar encima de nuestros gobernantes y nuestros legisladores para que no se permitan todas estas cosas que, por ejemplo, en los últimos años se han permitido en la ciudad, de dar permisos arbitrariamente y todo lo que sabemos a diario que ocurre. Esas cosas sí se pueden, tenemos que tener mayor capacidad nosotros para, digamos, incidir en eso. Finalmente termino con lo que pregunta Antonio acerca de que, bueno, cómo con todo y todo podemos seguir valorando que los niveles de participación en la Ciudad de México siguen siendo bajos. Sí es cierto, pero insisto, siguen siendo bajos, pero son mayores que antes. Y son procesos de mediano y largo plazo y mientras los dejemos de hacer, pues peor para nosotros. Hay que seguir insistiendo. ¿Qué hace el gobierno? Uno de los grandes problemas que hemos tenido con algunos de los gobiernos, hablo de la Ciudad de México pasados, esperemos el de ahora no, y parece que no, es el problema de la voluntad política con respecto a la participación. Bueno, si tenemos cada vez más normatividad, más espacios de participación, más instrumentos para eso, usémoslo para que no pase, ¿no? Ya en la Constitución de la Ciudad de México y en la nueva Ley de Participación Ciudadana, sí se está previendo un elemento que antes no existía, que es la obligatoriedad para las autoridades locales de impulsar la participación ciudadana. No solo de aceptar que existe y atender a los ciudadanos que participan, sino de impulsarla. Eso también está en la Constitución. Por eso insistiría mucho en que si estamos en este tipo de procesos, pues no podemos dejar de conocer esta Constitución, es fundamental para que nos ayude a profundizar estos ejercicios. Pues con esto terminaría y pues les agradezco a todos su interés y su participación.